La Guerra Soviética-Afganistán fue un conflicto bélico de escala media que se libró entre los años 70 y 80 entre los rebeldes afganos llamados mujahidines y el gobierno afgano apoyado por los soviéticos. Los Estados Unidos apoyó a los rebeldes de Afganistán para intentar derrocar al gobierno comunista e impedir la propagación del comunismo en la región. Durante el conflicto hubieron muchas cabezas que sobresalieron para ser los líderes de ambos bandos. En el bando comunista estaba el líder de Afganistán, el presidente Muhammad Najiballah y el secretario general Barack Karmel, y también los líderes soviéticos Mikhail Gorbachev y Leonid Brezhnev. Del otro lado, en el área que era más políticamente correcto y capitalista, estaban los líderes de los mujahideen, quienes incluían a Ahmad Hafez Massoud y Abul Kahal, y también están los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan, y entre otros. La invasión soviética de Afganistán fue un conflicto que fue tanto de índole política como fue una guerra civil. La parte de índole política fue para demostrar el poderío de la Unión Soviética y el comunismo sobre Estados Unidos y el capitalismo, y fue algo de índole político por el hecho de que en ese momento en Afganistán se estaba liberando un descontento por el hecho de que el gobierno comunista, que era también secular, haya ganado en vez del gobierno más conservador e islámico. Los líderes de la Unión Soviética se preocuparon de que el presidente Amin estuviera manteniendo conversaciones con los Estados Unidos. El 24 de diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Siendo que el presidente Amin fuera ejecutado por las fuerzas especiales soviéticas, instalaron a su propio líder, el presidente Barack Karmal. La invasión fue dirigida por Sergei Sokolov, un gran comandante y héroe de guerra de la Unión Soviética, quien dirigió a las tropas a través de las fronteras norte de la nación y comenzó la intervención. En los próximos años el ejército soviético lucharía contra los mujahidines. Fue una batalla muy difícil, muchos de los soldados soviéticos no fueron probados en batalla, y su equipo no fue diseñado para el duro entorno de Afganistán. Mas los soldados mujahidines luchaban por su patria y su religión. Los mujahidines eran expertos en viajes largos y en guerra de guerrillas, donde no necesitaban vehículos ya que viajaban a pie y a caballo. Esto los hacía efectivos luchadores insurgentes y maestros en ataques rápidos y de retirada contra convoyes soviéticos, lo que provocaba muerte de equipos y de tropas soviéticas. E incluso cuando los ataques no eran los esperados, las pérdidas que sufrían los soviéticos eran lo suficiente para aún seguir dando esfuerzo a la guerra. El equipo soviético era viejo y de poca calidad, y los vehículos no estaban preparados para el entorno al que serían sometidos durante el servicio activo en Afganistán, siendo que muchos vehículos se atascaron durante las patrullas, lo que los convertía en blancos fáciles para los mujahidines. Los soviéticos también dependían en gran medida de su fuerza aérea y de los bombardeos aéreos, y como los mujahidines siempre estaban en constante movimiento, hacían que los ataques aéreos fueran ineficaces. Como la guerra continuó con poco éxito, se convirtió en una fuente de vergüenza para la Unión Soviética y su ejército. Ya no parecían ni tan invencibles para el resto del mundo como antes se hacían ver. Cuando Gorbachev se convirtió en líder de la Unión Soviética, quería que la guerra terminara. Primero intentó aumentar las tropas soviéticas para poner fin a la guerra de manera rápida. Sin embargo, esto no funcionó. En 1988, Gorbachev se dio cuenta que la guerra estaba costando muchas tropas soviéticas y estaba perjudicando a su economía. Firmó un tratado de paz para poner fin a la guerra, y las últimas tropas soviéticas partieron de Afganistán el 15 de febrero de 1988. Dando un fin rápido a la guerra en Afganistán por la Unión Soviética. Relaciones afgano-soviéticas. La Unión Soviética había sido un importante agente de poder y mentor influyente en la política afgana. En 1947 Afganistán ha estado bajo la influencia del gobierno soviético y ha recibido de la Unión Soviética grandes cantidades de apoyo, asistencia económica y entrenamiento en equipos militares y hardware. En 1919, poco después de la Revolución Rusa y en el régimen se enfrentaba a la guerra civil, se había proporcionado asistencia económica y ayuda a Afganistán. Le dieron provisiones en forma de armas pequeñas, municiones y algunos aviones, y según fuentes soviéticas debatidas, 1 millón de rublos de oro para apoyar la resistencia durante la Tercera Guerra Anglo-Afgana en 1919. En 1942, la Unión Soviética se movilizó de nuevo para fortalecer las fuerzas armadas afganas mediante el suministro de armas pequeñas y aviones y el establecimiento de los centros de entrenamiento en Tashkent, en la República Socialista Soviética de Uzbekistán.
La cooperación militar entre la Unión Soviética y Afganistán comienza de forma regular en 1956. En los años 70 se celebraron cuatro acuerdos en los que la Unión Soviética envía asesores y especialistas a Afganistán. En 1978, después de presenciar el ensayo nuclear en la India, el Buda sonriente, el presidente Durrani Khan inició una acumulación militar para contrarrestar las fuerzas armadas de Pakistán y la influencia militar iraní en la política afgana. Un último tratado anterior de la guerra, firmado en diciembre de 1979, permitió que la PDPA impidiera apoyo militar a la Unión Soviética. Tras el levantamiento del Herat, el presidente Taraki se puso en contacto con Alexei Khrushchev, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, y pidió asistencia práctica y técnica con hombres y armamento. Tras el rechazo de Khrushchev, Taraki pidió ayuda a Leonid Brezhnev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y jefe de estados soviéticos, quien advirtió a Taraki que en plena intervención soviética solo beneficiaría a nuestros enemigos, tanto a los suyos como a los nuestros. Brezhnev también aconsejó a Taraki que aliviara las drásticas reformas sociales y buscara un apoyo más amplio para su régimen. En 1979, Taraki asistió a una conferencia del Movimiento de Países No Aliados en La Habana, en Cuba. A su regreso, se detuvo en Moscú el 20 de marzo y se reunió en Brezhnev, el ministro de las Relaciones Exteriores. En 1979, Taraki asistió a una conferencia del Movimiento de Países No Aliados en La Habana, Cuba. A su regreso se detuvo en Moscú el 20 de marzo y se reunió con Brezhnev, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, y Andrei Khrushchev y otros funcionarios soviéticos. Se rumoraba que Karmal estaba presente en la reunión en un intento de reconciliar a la facción Takal de Tarki y al Pashtun contra Amin y sus seguidores. En la reunión, Taraki logró negociar algún tipo de apoyo soviético, incluyendo el redespliegue de 2 divisiones armadas soviéticas en la frontera entre la Unión Soviética y Afganistán, el envío de 500 asesores y especialistas militares y civiles y a la entrega inmediata de equipos armados soviéticos vendidos a un 25% debajo del precio original. Sin embargo, los soviéticos no estaban satisfechos con los acontecimientos en Afganistán, y Brezhnev impresionó a Taraki sobre la necesidad de unidad al partido. A pesar de llegar a este acuerdo con Taraki, los soviéticos continuaron siendo reacios a seguir interviniendo en Afganistán y rechazaron rápidamente la intervención militar soviética dentro de las fronteras afganas durante el gobierno de Taraki, así como más tarde durante el breve gobierno de Amin. Intervención estadounidense dentro de la guerra afgano-soviética. A mediados de la década de los 70, los funcionarios de inteligencia pakistaní comenzaron a hablar de manera privada con Estados Unidos y sus aliados para enviar ayuda material a los insurgentes islamistas. Los lazos del presidente pakistaní Muhammad Zia-ul-Haq con Estados Unidos habían sido tensos durante la presidencia de Jimmy Carter, debido al programa nuclear de Pakistán y a la ejecución de Zulfikar Ali Bhutto en abril de 1979, pero Carter le dijo al asesor de seguridad nacional y al secretario del Estado que ya era necesario reparar las relaciones entre Pakistán y Estados Unidos, a la luz de los disturbios en Irán. Según el exfuncionario de la CIA, Robert Gates, la administración Carter recurrió a la CIA para contrarrestar la agresión soviética y cubana en el tercer mundo, particularmente a partir de mediados de 1979. En marzo de 1979, la CIA envió varias operaciones de acción encubierta relacionadas con Afganistán al SCS, Comité Especial de Coordinación del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En una reunión celebrada el 30 de marzo, el representante del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Walter B. Slocum, preguntó si valía la pena mantener la insurgencia afgana, aspirando a los soviéticos a un pantano vietnamita. Bueno, la idea era que si los soviéticos decidían atacar a este bebé de alquitrán, teníamos todo el interés en asegurarnos de que se quedaran atascados, advirtió un memorando el 5 de abril del oficial de inteligencia nacional Arnold Herold. La acción encubierta elevaría los costos para los soviéticos e inflamaría la opinión musulmana en contra de ellos
y en muchos países. El riesgo era que un importante programa de ayuda encubierta a Estados Unidos pudiera aumentar la apuesta e inducir a los soviéticos a intervenir más directamente y vigorosamente de lo que otro modo se había pensado. En mayo de 1969, funcionarios estadounidenses comenzaron a reunirse en secreto con líderes rebeldes a través de contactos pakistaníes. Un ex militar pakistaní afirmó que el mismo mes presentó personalmente a muchos funcionarios de la CIA con líderes de los rebeldes afganos. Después de reunirse adicionales celebrando el 6 de abril y el 3 de julio, Carter firmó un hallazgo presidencial que autorizaba a la CIA a gastar algo más de $5.000 millones en ayuda no letal a los mujahidines, lo que parecía un pequeño comienzo en su momento. La importancia de que Estados Unidos envíe ayuda a los mujahidines antes de la invasión es objetivo de debate entre los académicos. Algunos afirman que provocó directamente e incluso deliberadamente que los soviéticos enviaran tropas, pero se cree que la ayuda de Estados Unidos hacia los islamistas es principalmente para mejorar las relaciones con Pakistán, mientras que Steve Cole lo afirma. Los memorándums contemporáneos, especialmente los escritos en los primeros días después de la invasión soviética, dejan claro que aunque Brezhnevsky estaba decidido a enfrentarse a los soviéticos en Afganistán a través de las acciones encubiertas, también estaba muy preocupado de que los soviéticos prevalecieran, dadas antes pruebas y los enormes costos políticos y de seguridad que la invasión impuso a la administración Carter. Cualquiera afirma que Brezhnevsky atrajo a los soviéticos a Afganistán merece un profundo escepticismo. El propio Carter ha declarado que fomentar una invasión soviética no era mi intención. Gates contó: nadie en la administración Carter quería que los soviéticos invadieran Afganistán, y nadie, como puedo recordar al menos, nunca ha defendido el intento de inducirlos a invadir. Solo después de que la invasión soviética, algunos abogaron por hacer que los soviéticos sangraran en su propia Vietnam. Por el contrario, Andrew Brezhnev escribe que la perspectiva de inducir un conflicto a la escala de Vietnam ejerció un gran atractivo. En la Casa Blanca, incluso antes de la invasión soviética, ya se fomentaron los problemas en Afganistán y disuadiría a los soviéticos de inmunizarse en un Golfo Pérsico. Charles Johnson consideraba que la invasión soviética había sido deliberadamente provocada por Estados Unidos. Aunque Gates escribió al director de inteligencia central Stanfield Turner y a la dirección de operaciones de la CIA como contemplado varias opciones de mejora, antes incluido el suministro directo de armas desde Estados Unidos a los mujahidines a través de los IAIAs. Ya a finales de agosto de 1979, un ayudante de Brezhnevsky sin nombre reconoció a una conversación de Selig S. Harrison que la asistencia nominalmente no letal de Estados Unidos a los mujahidines incluía facilitar el envío de armas por parte de terceros. Cole Harrison Rednell, jefe de la división cercano Oriente Sudeste de Asia del Departamento de Defensa en esos momentos, Charles Coogan, todos ellos afirman que ningún gobierno de Estados Unidos administró armas destinadas a los mujahidines que llevaron a Pakistán. Al principio, todo recurso que era proveído de Estados Unidos y de Pakistán era de índole no letal, que proveía provisiones de guerra y otros tipos de cosas que hasta cierto punto eran más que todo como una ayuda humanitaria hacia los insurgentes. Pero ya cuando la guerra empezó a escalar, Estados Unidos empezó a proveer armas y equipos, igual que Pakistán. Pakistán les empezó a proveer armas de índole rusa como el AK-47 y entre otras, mientras que Estados Unidos también empezó a proveerles armas como los Stingers o misiles de largo alcance antiaéreos. Datos sobre la guerra soviética en Afganistán. Debido a lo que la Unión Soviética fracasó en asegurar el país de Afganistán de los rebeldes durante un largo periodo de tiempo, a veces se le hace referencia a la guerra como la guerra de Vietnam de la Unión Soviética. Los Estados Unidos proporcionaron a los mujahidines misiles Stingers.
Esto les permitió derribar a helicópteros y aviones de la Unión Soviética. Este fue un punto de inflexión importante en la guerra. Alrededor de 13.000 soldados soviéticos murieron en la guerra y se estima que más de 1 millón de afganos murieron en causa de la guerra. A la mayoría de ellos eran civiles, no soldados. La guerra destruyó gran parte de la infraestructura del país. Se convirtió en una de las naciones más pobres del mundo después de la guerra. Afganistán tiene una amplia gama de climas, desde las montañas nevadas hasta los desiertos cálidos y las selvas, lo que lo convierte en una pesadilla para las tropas soviéticas y sus vehículos, que no podían soportar el dramático cambio de clima. También, al ver que los soviéticos tenían aviones y helicópteros, los soldados mujahidines utilizaban estrategias de comunicación al montar a caballo y recorrer largas distancias para llevar mensajes, ya que ellos no tenían ningún tipo de forma de comunicación por radio ni nada por el estilo. Consecuencias de la guerra en Afganistán. Tras la retirada soviética, algunos de los voluntarios extranjeros, incluyendo Al-Qaeda de Osama Bin Laden y jóvenes refugiados afganos, continuaron con la yihad violenta en Afganistán, Pakistán y en el extranjero. Hasta 3.500 combatientes musulmanes no afganos fueron a Afganistán entre 1982 y 1992. Miles más vinieron y no lucharon, sino que asistieron a escuelas con antiguos y futuros combatientes. Estos afganos árabes tuvieron un impacto marginal en la yihad contra los soviéticos, pero un efecto mucho mayor después de la salida de los soviéticos y en otros países. Después de la salida de los soviéticos y en el entrenamiento continuo, y decenas de miles de unos 40 naciones vinieron a prepararse para insurrecciones armadas para llevar la lucha de vuelta a casa. El hombre que contribuyó no solo a generar apoyo internacional, sino también a inspirar a estos voluntarios a viajar a Afganistán para la yihad fue un clérigo de la Hermandad Musulmana Palestina, Atullah Azzam, que gira por el mundo musulmán y en los Estados Unidos inspiró a jóvenes musulmanes con historias de hechos milagrosos con los mujahidines que derrotaron a vastas columnas de tropas soviéticas prácticamente sin ayuda de nadie, ángeles que cabalgaban en caballo a batalla y bombas que caían interceptadas por los pájaros. En el atentado de 1993 contra el World Trade Center y los atentados del 9/11, todos los participantes en el atentado habían servido en Afganistán o estaban vinculados a un órgano de recaudación de fondos para la yihad afgana con sede en Brooklyn, ya que más tarde se reveló que en la U de facto de Al-Qaeda, principales en el ataque del 2001, Osama Bin Laden, Khalid Sheikh Mohammed habían luchado en Afganistán y Bin Laden era teniente de Atullah Azzam. Antes del ataque del 11 de septiembre, Al-Qaeda había bombardeado 2 embajadas de Estados Unidos en África en 1998 y casi hundido el USS Cole en Yemen en el año de 2000. Sin embargo, nunca se ha establecido ninguna ayuda directa de Estados Unidos a Bin Laden ni a ninguno de sus afiliados. La guerra fue vasta y larga, y en muchos sentidos la guerra y las muchas intervenciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética crearon grupos como los talibanes y Al-Qaeda, que al final fueron a recaer a estos superpoderes después de la Guerra Fría. Fue una tragedia que podría haber sido anunciada, pero fue impulsada por la codicia del poder político, y sin ella muchos acontecimientos nunca ocurrirían, como el 11 de septiembre y otras tragedias en todo el mundo que no solamente tocan a Estados Unidos, sino es un evento global. Muchas de ellas cambiaron la historia para siempre y otras han sido olvidadas, pero aún así, sin esta guerra, la historia se vería mucho más diferente de lo que es actualmente. Y todo es debido a la codicia política y la ineptitud social de las potencias mundiales, que decidieron alimentar un conflicto ajeno a ellos y que solamente al fin acudieron a crear terrorismo y muerte dentro de un país.